Hola a todos, bienvenidos a nuestro querido espacio de Koinonía Online. Este espacio donde nos reunimos para adorar al Señor. Saben que la mayoría por ahí de los de mi generación, gente joven, crecimos leyendo la Biblia en la versión Reina Valera, la famosa Reina Valera 1960. Esa Biblia que tiene palabras raras, que por ahí son muy del lenguaje de iglesia o muy del lenguaje de nadie. Pero saben que hay un hermoso salmo, es muy poético, tiene esas impresiones que quedan sobre el alma. Y dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él nos dice simplemente que nos deleitemos en nuestro Dios. Deleitarse, que Dios se transforme en nuestro bocado dulce, en esas cosas hermosas que nos recrean. Y Él, Jehová, el Señor, esas identidades tan fuertes que Dios tiene sobre nosotros, nos va a dar todo aquello que nuestro corazón desea, en ese momento de deleitarnos en Él. Las peticiones del corazón, dice el salmista, esas cosas que nos completan, esas cosas íntimas, esas cosas que realmente necesitamos, que van más allá del entorno, van más allá de lo material, van más allá incluso hasta de nuestra salud y de nuestra vida misma. Esas cosas que hacen al alma. Por eso les invito a disfrutar Koinonía Online deleitándonos en el Señor para que Él conceda las peticiones de nuestro corazón. En sí no es lo que has pedido tú. Buscas más profundo aún de lo que las cosas se ven. Buscas en mi corazón. Vuelvo al corazón de la se trata de ti, se trata de ti, Jesús. Perdóname por lo que he hecho de ella. Si se trata de ti, se trata de ti, Jesús. Rey de eterno amor, nadie podrá expresar lo que mereces tú. Te doy todo a ti, aunque pobre y débil soy, cada respirar. Traeré más que una canción, porque una canción en sí no es lo que has pedido tú. Buscas más profundo aún de lo que las cosas se ven. Buscas en mi corazón. Se trata de ti, se trata de ti, Jesús. Perdóname por lo que he hecho de ella. Si se trata de ti, se trata
Hola, el Señor los bendiga. Continuando con la lectura de la carta de Santiago que empezamos el domingo anterior, vamos a leer el capítulo 1 desde el versículo 12 hasta el 18 inclusive. Y dice así: Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia, como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Las pruebas, como hemos visto en la semana anterior, que es la primera parte del capítulo 1 de Santiago, son aquellas cosas que nos acontecen y que provienen desde afuera, son circunstancias que a veces no podemos predecir, pero que hay una bienaventuranza para aquel que las soporta. Hemos escuchado testimonios acerca de personas, hermanos, que en medio de circunstancias difíciles reciben la asistencia de Dios. La bienaventuranza en realidad no es por el mal en sí mismo, la circunstancia mala en sí misma. Lo que es malo, pero lo que hace que el que esté en medio de la prueba sea una persona bienaventurada, que sería feliz en realidad, es que tiene la oportunidad de conocer, de experimentar la asistencia de Dios de una forma sobrenatural que siempre deja un saldo muy positivo y provee una mayor madurez en quien pasa por la prueba. Pero cuando llegamos a esta parte de Santiago ya va a hacer alusión a otra cosa, a esas pruebas y tentaciones pero ya vienen desde dentro de nosotros. Y en los cristianos se nos produce este tema de conflicto moral entre lo que sabemos que debemos hacer y que muchas veces terminamos haciendo, que no es lo que Dios quiere. Este planteo ya lo tenía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, cuando dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago el mal que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. O sea, un reconocimiento honesto de que a pesar de que él servía al Señor, y yo creo que sin lugar a equivocarme, para mí es el representante más fiel de Jesús, ¿no? Como persona, él reconocía que dentro de él había algo que lo llevaba a hacer el mal. Y es un poco esto lo que quiere ilustrarnos Santiago. Y va a utilizar para esto una metáfora interesante, que es la que tiene que ver con el embarazo, donde él nos dice claramente que son los malos deseos que todos tenemos los que nos atraen y seducen. Ahí, digamos que estamos en una zona donde podemos ganar o perder la batalla. Es en esa zona de la primer parte de esta secuencia, que es la atracción y la seducción, donde la batalla puede ser ganada. Esto es como si fuera una carnada que se nos pone, como yo pesqué muchos años, y uno reviste un anzuelo con una lombriz, que es la comida que le gusta al pez, y él lo mira con deseo. Ahora, muchas veces me pasó que el pez daba vueltas y pasaba y no agarraba, y yo tiraba y no salía. Hasta que con el tiempo aprendí a darme cuenta cuando el pique era real, cuando había mordido el anzuelo.
y ahí yo pegaba el tirón y lo sacaba. Bueno, un poco la idea es esta, que la atracción termine cumpliendo su función. Y es acá donde pasa a la segunda parte, que ya se cambia de la atracción y seducción. Hasta ahí nosotros no tenemos responsabilidad sobre lo que nos está pasando, porque nos acontece, lo tenemos dentro, nos atrae. Pero ¿qué hacemos? Bueno, acá habla de que cuando no se gana la batalla, en ese momento se pasa a las otras fases, que es la de la concepción. Dice, entonces el deseo, cuando concibe, comienza la gestación. Y la gestación da a luz el pecado. O sea, finalmente el proceso de embarazo llega a su final. Cuando ya pasamos a la fase 2 es cuando frente a lo que fue la seducción inicial, de eso que me atraía, yo empecé a considerar que no estaría mal hacerlo. Y acá hay un problema, que las tentaciones están hechas y diseñadas por nosotros mismos. O sea, lo que puede ser una tentación para mí puede que no lo sea para ustedes. Pero lo cierto es que la tentación va a venir con tal grado de fuerza que yo no tengo margen para negociar, porque si no se va a producir la concepción. Y la concepción es cuando ya mi voluntad se quebró y dijo sí. Luego de eso, empiezo a pensar en la forma de llevarlo a cabo, hasta que después lo llevo a cabo, y es lo que la Biblia llama dar a luz el pecado, y el pecado dice que da a luz la muerte. La idea de Dios para con nosotros cuando nos trasladó al reino de su amado Hijo, fue que tengamos una vida feliz, una vida plena y una vida libre. Una de las características del Dios de la Biblia es que es un Dios que promueve y está en favor y lucha por la libertad de las personas. En la medida que nosotros vivimos acorde a su voluntad, esa libertad la empezamos a experimentar. Pero cuando somos presa de la tentación y caemos, entramos en la zona de esclavitud. Ahora, cuando nosotros fuimos salvados, nosotros no fuimos salvados por la fuerza. Cuando fuimos trasladados al reino del Hijo, eso fue como resultado de su invitación y nuestra respuesta. Y le dijimos, sí, por favor, sácame de esta vida que ya no quiero tener más. Ahora, cuando nosotros caemos en tentación, que somos vulnerables a esto, es cuando comenzamos a recorrer el camino inverso del cual pedimos ser sacados y queremos volver a través de la tentación. El pecado lo que hace es esclavizarnos para volvernos a la situación anterior a la salvación. O sea, a vivir como se vivía, como dice Pablo, los que no tienen a Dios, que viven muertos en sus delitos y pecados. El hecho de ceder a la tentación en forma permanente lo que hace es arrastrarnos y llevarnos a un lugar del cual pedimos salir. Cada uno sabe cuántos años hace que le dijo al Señor, quiero seguirte, sácame de la vida que llevo. Por eso dice Santiago, no se equivoquen mis hermanos. Acá dice mis queridos hermanos, pero en realidad es mis amados hermanos. Mis amados hermanos. Yo ahí puedo ver esa nota pastoral, ese corazón dolido, por ver que en su congregación había personas que no solo que caían, sino que culpaban a Dios. Entonces acá viene una pregunta. ¿Cómo estamos nosotros frente a esta batalla de las tentaciones? ¿Cómo fue esta semana? ¿Cómo fue este mes? ¿Estás cediendo mucho a las tentaciones? ¿Estás considerando cometer algún pecado que lo estás pensando y tratando de resolver y justificar? Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de nosotros mismos porque somos nuestros peores enemigos. Por supuesto que el diablo viene también a hacer su trabajo, pero hace un trabajo en colaboración con nosotros que somos nuestros peores enemigos. Por eso tenemos que estar alertas, porque el hecho de considerar la práctica del pecado, como puede estar pasándonos a cualquiera de nosotros en este tiempo, lo que hace es hacernos bajar la guardia y empezar a considerar que no es tan grave.
Pero sin embargo dice que el pecado, una vez que fue realizado, da a luz la muerte. Y esa muerte la experimentamos por la sensación de malestar que tenemos, porque sabemos que hemos hecho lo malo. A diferencia de los que no tienen a Dios, dentro de nosotros vive el Espíritu Santo, como dice Pedro, que se instaló en nosotros parte de la naturaleza divina, somos participantes de eso. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, vive dentro de nosotros y es el que nos lleva a clamar Abba Padre. O sea, hay todo un trabajo del Espíritu, de convivencia cotidiana con nosotros, que tiene que ver con el bien, que tiene que ver con el plan de Dios para con nosotros, que tiene que ver con aquello que Él está esperando que nosotros disfrutemos. Entonces, si esta semana, si la semana anterior estuvimos cayendo en pecado, en alguna situación, que esta palabra que llegó hoy, que no es casual, llegó porque la teníamos que escuchar. Lutero decía, necesitamos el Evangelio todos los días porque pecamos todos los días. Entonces la palabra, cuando es leída en forma cotidiana, nos va alertando, nos va poniendo verdad de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, que opera para que la transformación de mente que necesitamos para dejar lo viejo e incorporar lo nuevo se termina siendo realidad. Por eso el apóstol Pablo decía, por ejemplo, en Colosenses, revístanse del nuevo hombre, sáquense la ropa del viejo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice, despójense de esa manera de pensar y traten de pensar a la manera de Dios, pero para eso necesitamos estar en contacto con la verdad de Dios, que es la palabra. Por eso es tan importante que nosotros aceptemos esta decisión que tomamos y la sostengamos firmemente de querer vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios y dejar de lado de una vez por todas la falsedad de la tentación que nos quiere llevar a vivir fuera del propósito de Dios. Porque acá, dice Santiago, dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Este es el plan de Dios para con nosotros. Que podamos disfrutar de su vida, ser recipientes y testigos de este adelanto del reino que se ha hecho presente en la persona de Jesucristo y que nos ha invitado y nos ha hecho nacer por la palabra. Acá me gusta ver a Dios como madre, porque es la madre la que puede parir. Y es este el sentido. Dios nos hizo nacer para estar en comunión con Él, para bendecirnos, para enseñarnos, para que nuestra vida esté lejos de la esclavitud de la cual vivíamos y que podamos vivir libremente. Pero para eso necesitamos apropiarnos, no solamente mentalmente de aquellas cosas que sabemos, sino empezar a practicarlas, permitir que el Espíritu Santo lleve las palabras que escuchamos, que leemos, a la vida práctica. La vida cristiana no tiene que ver tanto con las teorizaciones, tiene que ver con lo que practicamos de eso que creemos. Y acá es donde Dios nos quiere dar una mano. Y por eso dice que toda buena dádiva y todo don perfecto procede directamente de Él. Porque entre las cosas que Él nos dio, no solamente nos dio su palabra, no solamente nos puso el Espíritu Santo dentro, sino que también nos puso en una comunidad. La vida cristiana se vive en comunidad. Y esta comunidad nos permite poder ser acompañados si tenemos algún problema con esto de la tentación. Podemos hablar con algún hermano, alguna hermana madura, que haga buen uso de nuestra confesión y decir, vos sabés que hace tiempo que estoy luchando con esto y no puedo dejarlo. Es una recurrencia de caer y caer y caer, y realmente yo estoy dispuesto a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos queridos, en la medida que nosotros dispongamos nuestro corazón para vivir conforme a la voluntad de Dios, tengan la plena certeza que el poder del Espíritu, la energía que nos provoca la palabra de Dios al leerla y a entenderla, y la comunión con los hermanos, les aseguro que la victoria la tenemos asegurada. ¿Que podemos ser tentados? Vamos a ser tentados.
pero que podemos también evitar caer, eso también se puede. Por eso llega la palabra de Dios a nosotros hoy con esto. Que el Señor los bendiga mucho y que tengamos una semana de victoria. Chao. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar, tu voz seduce mi voluntad, tú eres mi primer amor, y yo anhelo tu gloria en mí. Mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Seduce mi voluntad, tú eres mi primer amor, y yo anhelo tu gloria en mí. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú, luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Muchas gracias, Sergio, por tu palabra. Nos da mucho gusto que formes parte del equipo de predicadores en nuestra iglesia. Las palabras en los versículos de hoy son bien gráficos. Habla sobre la exposición del hombre, aún siendo hombres y mujeres de fe. Estamos expuestos a las tentaciones, a los malos deseos. Así que creo muy apropiado en este momento reconocer que somos débiles y que muchas veces nos dejamos llevar
por estos malos deseos, pero que Dios nos abre la puerta a arrepentirnos, nos convoca para reconocer ante Dios nuestros pecados y que Él es justo para perdonar nuestros pecados, porque Él está más que dispuesto a perdonarnos. Así que les invito a reflexionar sobre lo que hemos escuchado hoy y les invito también a hacer la siguiente oración de confesión para que el Señor nos limpie, trabaje en nuestras mentes, como decía el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Reconocer en nuestro corazón aquellas cosas que necesitan revisar, que necesitan pedir perdón, no solamente pedir perdón a Dios, pero muchas veces necesitamos pedir perdón a nuestra familia, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a quien hemos ofendido, porque así como nosotros perdonamos, también seremos perdonados. Así que les invito a hacer esta oración en silencio, leyendo cada palabra en esta oración. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado, recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Habla de premio, habla de corona a todo aquel que soporta la prueba, que dice no cuando nos vemos en situaciones de tentación y de malos pensamientos. Hay un premio, hay una corona que Dios te ofrece. Que el Señor nos regale esta corona cuando somos fieles, cuando sabemos, con este dominio propio que es el fruto del Espíritu Santo, nos pueda ayudar el Espíritu Santo a decir que no, cuando nos vemos sometidos a prueba. Que el Señor nos regale una hermosa semana y nos bendiga, los cuide, y nos encontramos en el Zoom en breve. Un abrazo, los quiero mucho a todos, que el Señor les cuide y bendiga. Amén.